Hola, ¿qué tal? Vamos a resolver la guía de movimiento rectilíneo uniforme. Aquí vamos. El objetivo de la clase es identificar las características de la cinemática del movimiento rectilíneo uniforme, el MRU, a través de situaciones cotidianas. Hicimos una actividad 0 de activación, una imagen de la recta Foicy, y te pedí responder las siguientes preguntas. ¿Cuánto mide aproximadamente? En un aproximado, la distancia comprende unos 1,5 kilómetros o 1500 metros. ¿Y por qué es tan peligrosa? El cambio en el trazado de la ruta, después de una zona de curvas, permite que los vehículos puedan adelantar, lo que lleva a realizar a los conductores algunas maniobras que son imprudentes por parte de los conductores, y eso genera a veces accidentes fatales. Entonces hay que tener cuidado en esa zona. Como actividad de activación, luego te dejé la siguiente actividad. Para una ciclista, momento 0, distancia 0, y en un segundo ella se desplaza 5 metros. Algunos datos: se mueve por movimiento rectilíneo uniforme, es decir, la velocidad es constante. La última posición que te pido que calcules son los 20 metros, y según la imagen ya dimos los datos. Si nosotros hacemos la tabla de entrada de datos, tenemos lo siguiente: posición 0, tiempo 0, velocidad 0, y luego posición 5, tiempo 1, velocidad 5, posición 10, velocidad 2, y así sucesivamente. Y si dibujamos el gráfico, nos queda de la siguiente manera, ¿ya? Donde se genera una proporcionalidad directa y con una constancia, en este caso, en la velocidad. Luego te pedí una pausa activa. ¿En qué consistía esta pausa activa? Te pedía que por favor me respondieses cómo podemos mejorar las clases. Por lo tanto, te pido que ingreses a ese link y puedas también agregar ese código para poder responder. La actividad 2 era una actividad que mostraba la distancia entre la Teletón y el mirador del bypass. Y tenemos el siguiente dato: te demoras 10 minutos en recorrer los 800 metros. Ahora, las preguntas. Para poder responderlas, vamos a generar la tabla de datos. Para esto vamos a tener primero los 800 metros y los 10 minutos, son los datos que nos dan. Por lo tanto, podemos calcular una velocidad, que va a ser la velocidad del movimiento rectilíneo uniforme. Recuerda que esta es constante. Considerando ese dato, podemos construir el resto de la tabla. Recuerda que nos dijeron intervalos cada 2 minutos. En la pregunta 1 dice eso: si te mueves a velocidad constante, dibuja el gráfico con intervalos cada 2 minutos. Tenemos la tabla y el gráfico se construye de la misma manera, ubicando el tiempo y la distancia. Luego dice: si caminas a ritmo constante, ¿cuál es tu velocidad entre los 0 y los 2 minutos? Los calculamos y decimos que son 160 dividido 2 minutos, 80 metros por minuto, que es la constante de la velocidad. 3. ¿A qué distancia habrá recorrido a los 6 minutos? Si vamos a la tabla, nos dice que recorrimos 480 metros. Y finalmente, ¿a cuántos segundos equivalen 10 minutos? Y hacemos una regla de 3 simple, donde decimos 1 minuto es igual a 60 segundos. 10 minutos, ¿a cuánto equivale? Resolvemos en este caso, que nos da 600 segundos. Habían dos desafíos. Uno dice: ¿a qué velocidad debe circular un auto de carreras para recorrer 50 kilómetros en un cuarto de hora? La respuesta: para calcular la velocidad debemos utilizar la fórmula de distancia partido tiempo. Y así, tenemos la distancia 50 kilómetros, un cuarto de hora equivale a 0,25 horas, y eso nos da 200 kilómetros por hora. Y el ejercicio 2 dice: ¿a qué velocidad circula el móvil cuya gráfica de velocidad en función del tiempo es la siguiente? Fíjense, acá tenemos en el eje vertical la velocidad, en el eje horizontal el tiempo. La respuesta de la A dice: según el gráfico, la velocidad se puede ver en el eje vertical directamente, por lo que en este caso son 15 metros por segundo. Y la segunda pregunta: ¿qué distancia recorre el móvil si el movimiento dura 1 minuto? Aquí utilizamos otra fórmula que también la dejé en los formularios de la guía, que dice que la distancia es igual al tiempo por la velocidad. Multiplicamos en este caso velocidad 15 metros por segundo, tiempo 60 segundos, y eso nos da 900 metros. Finalmente, la respuesta esperada. Te doy este ejercicio. Nos vamos desde el hiperpatagónico hasta Carne Fuensalida. ¿Qué pasa? Nos preguntan: tenemos estos datos: duración del recorrido 20 minutos. Primera pregunta: ¿cuál es la distancia que recorre? Esto lo ves directamente en el mapa. Dice al final que tenemos 1,50 kilómetros y que es equivalente a 1500 metros. Pregunta 2: si viajas al mismo ritmo, ¿cuál es tu velocidad media?
Para esto vamos a considerar lo siguiente. La distancia, o 1,5 kilómetros, es lo mismo que 1500 metros, y el tiempo son 20 minutos. Por lo tanto, si dividimos distancia partido tiempo para calcular la velocidad, sería 1500 dividido 20 minutos. Y eso nos da 75 metros por minuto. Pregunta 3. Nombra 3 características del movimiento rectilíneo uniforme que puede identificar en este caso. Lo primero, movimiento en una dimensión, ¿ya? Lo segundo, tenemos una velocidad que es constante. Y el tercero, el trayecto siempre es en línea recta. Finalmente, dibuja la gráfica de distancia versus tiempo y velocidad versus tiempo. Utilizamos lo mismo que teníamos anteriormente y la distancia versus tiempo nos dice que, lo dibujamos acá, se calculan los parámetros de la misma manera que estuvimos calculando anteriormente. Y luego la velocidad versus tiempo nos queda, en este caso, una línea recta que va en los 75 metros por minuto, como lo habíamos calculado en la pregunta 2. Siempre te dejo estas 4 preguntas, me son muy importantes para que podamos ir mejorando y reconociendo nuestro aprendizaje, así que háganlas también a conciencia. Bueno, eso sería todo, espero que te haya servido y recuerda que si tienes dudas puedes escribirme. Chao, gracias.